Buenas noches. Namaste para algunos, paz para otros, paz y bien para todos. Están siempre con nosotros pendientes de estas conferencias. Hoy vamos a hablar de las posesiones demoníacas y de la parálisis del sueño, porque hay una relación entre ambos temas. Vamos a profundizar un poquito más con respecto a las posesiones demoníacas y cómo afecta a la persona que sufre parálisis del sueño con el tiempo. Las posesiones demoníacas es un tema muy interesante y que gran parte de la humanidad es víctima de posesiones de demonios. Pero generalmente a estas personas experimentan parálisis en el sueño, generalmente. O sea que una persona que sufre de parálisis del sueño, pues es una persona que está predispuesta a ser víctima de ataques de entes o de demonios del bajo astral. Eso es importante que ustedes lo manejen, que lo tengan presente. La parálisis del sueño es un acto bastante nocivo y dañino para la persona, o que puede llevarlo a una posesión demoníaca finalmente. Pero a través de la historia, ¿se ha sufrido de parálisis del sueño? La respuesta es sí. No es nuevo. Alguien que experimenta un parálisis del sueño no es nuevo. A través de la historia esto ha venido con el ser humano hace siglos y realmente vemos en la historia humana relatos de personas que han experimentado terribles pesadillas, personas que han experimentado parálisis del sueño y personas que han experimentado experiencias oníricas. Generalmente, pues, a todo esto se le da un calificativo de algo negro, de algo negativo, de algo demoníaco, de algo que pertenece a la logia negra. Y efectivamente es causado por la logia negra. Hay que recordar que existen dos logias, está la logia blanca y está la logia negra. Pues dentro del campo de la logia negra, que esto existe y que es manejada por demonios, por aprendices de demonios, por legiones de demonios y también por estudiantes del satanismo y no de la ciencia de la demonología, porque hay una ciencia que estudia cómo exorcizar, cómo manejar ataques de demonios, pero sí, por ejemplo, aquellas sectas demoníacas que practican la brujería, la hechicería, la goecia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver en la historia, pues, cómo hay relatos de parálisis del sueño, ¿no? Aquellos que han soñado que son atacados por entes, o mujeres que son poseídas sexualmente por entes del inframundo. Hay otros casos, por ejemplo, de cubos y subcubos, que son demonios creaciones de nosotros mismos y que nos afectan en nuestra vida onírica, o sea, en las experiencias en viajes al mundo interno con nuestro cuerpo interno o cuerpo astral. Entonces, nos enfrentamos a veces a entidades del bajo astral que son las que nos perjudican y de alguna manera, pues, como les dije al inicio, hay una tendencia a ser víctimas de posesiones demoníacas. No en todos los casos, ¿verdad? Aclaro, no en todos los casos, pero generalmente una persona que sufre parálisis del sueño está como predispuesta a ser atacada por demonios o entes del inframundo, ¿verdad? Esto es importante entenderlo y claro, ¿verdad? Hay una solución, hay formas de dejar de padecerlo. Para ello echamos nosotros mano de algunos símbolos, como el pentagrama esotérico, como los conjuros que nos enseña el rey Salomón, ¿verdad? A través del rey Arturo también, que expertos místicos en la antigüedad, pues, nos han legado algunos de estos conjuros, oraciones, para defender de los tenebrosos. La parálisis del sueño generalmente depende de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es demasiado
aparte de cosas negativas, ¿verdad? Que siempre tiene enredos en el hogar, se dan reyertas, pleitos, discordias, enfrentamientos verbales, obscenos, entre las parejas. Este es un ambiente propicio como para sufrir una parálisis del sueño. La armonía en las parejas y en el hogar o en la familia son básicos para poder evitar la parálisis del sueño, ¿verdad? También esa vibración negativa, que es la que nos lleva a sufrir parálisis del sueño. Porque hay parálisis del sueño, hay pesadillas, que son diferentes, ¿verdad? Los casos. Hoy vamos a hablar qué es una pesadilla y qué es un verdadero ataque de parálisis del sueño. Entonces, y esto no es nuevo, como les decía, está en la historia de la humanidad, viene con nosotros mismos. Que se soluciona, sí se soluciona, tanto las posesiones demoníacas como la parálisis del sueño. Pero, ¿cómo se da? ¿Cuál es la causa de esto? Eso es lo que nos interesa hoy en el estudio de este tema, porque sabemos que existe, pero nadie nos da una solución, nadie nos da una respuesta a lo que nosotros queremos saber. Y generalmente hay muchos comentarios con respecto a la parálisis del sueño, pero no son todos acertados, ¿verdad? No todos tienen la verdad. La cuestión es que sucede y que traemos un vivo recuerdo de este evento terrible, porque sufrimos de espantoso miedo. Yo quiero decirles a ustedes que parte de la parálisis del sueño es por el enorme agregado psicológico que tenemos desarrollado dentro de nosotros, que se llama miedo. El miedo propicia también que suframos de parálisis del sueño, que, como vuelvo y repito, es diferente a las pesadillas, que es rara la persona que no la haya experimentado, pero es totalmente diferente. Se parecen, pero no es lo mismo, son diferentes. Porque la pesadilla es una cosa y el parálisis del sueño es otra. ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, como les dije, en aquellas parejas, en aquellos lugares que generalmente se mantienen en pleitos, se mantienen en desarmonía, en aquellos matrimonios que no tienen armonía, o en aquellas familias que no tienen armonía, sino que aquellas familias que hay una discordia permanente, ¿verdad? No existe el paz en ese hogar. Entonces entra una vibración negativa y ese ambiente hostil es propicio para que se den estas cosas. Resulta que nosotros, como cualquier ser humano, nos acostamos, nos dormimos y salimos del cuerpo. O sea que nuestro espíritu sale del cuerpo físico y viaja al mundo de la quinta dimensión. El mundo de la quinta dimensión es el famoso mundo de los sueños, donde se hacen actos de presencia tres cosas que no fallan en ese mundo de la quinta dimensión o el mundo de los sueños, que es el presente, el pasado y el futuro. En esa dimensión es donde nosotros podemos experimentar o tener experiencias del pasado. Podemos también tener experiencias del presente, pero también se dan experiencias a futuro. Eso depende. Esta dimensión del sueño, la quinta dimensión, es la dimensión del astral inferior y del astral superior. Existe, algunos investigadores dicen que no, que a través de la técnica de enormes equipos modernos han querido captar una evidencia de este mundo de los sueños. Aunque han hecho pocos avances, la ciencia, la tecnología, pues lograron inventar una cámara que es capaz de tomar la foto del ultra de las cosas. Y si se ha logrado captar la imagen etérica de una persona, o de una planta, o de algún animal, entonces quiere decir que sí existe el mundo astral.
que sí existe el mundo astral. Porque nuestro cuerpo físico, viéndolo así materialmente, pues no vemos la cantidad de luz que tiene. Pero cada cuerpo físico irradia una energía, crea una energía y forma alrededor de él un halo de luz, que es de acorde al nivel espiritual que se tenga, va a ser la intensidad de la luz y el color de esa luz que irradia el aura humano, así se llama, aura humano. Pero que también lo tienen los animales, lo tienen las plantas y lo tienen los minerales. Les decía que con la cámara Kirlian han logrado fotografiar esto que estoy hablando yo. Entonces, no es de extrañar que en un futuro, pues, la ciencia logre la comprobación del proceso del desdoblamiento astral, ¿verdad? Porque todos de noche salimos al plano astral o al plano interior, con un cuerpo interior, que es de tipo lunar, y nosotros siempre, todas las noches, salimos del cuerpo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nosotros no tenemos la capacidad, como tenemos nuestra conciencia dormida, entonces no nos damos cuenta de ese proceso. Y cuando intentamos hacerlo conscientemente, nos llenamos de miedo. Entonces, uno de los requisitos para poder contrarrestar el problema del parálisis del sueño es controlar nuestros propios miedos. Mientras nosotros no tenemos control de nuestros propios miedos, entonces nosotros vamos a ser siempre víctimas. El problema es que no podemos escapar del ataque del tenebroso en un momento dado, en un momento de parálisis. Porque por eso se llama parálisis del sueño, porque te quedas completamente inmóvil. No puedes hablar, no puedes moverte, no puedes gritar. Entonces uno entra en desesperación ante el ataque de la larva, entidad, o ente, o demonio, o espíritu maligno del inframundo que nos está atacando, o del bajo astral en un momento dado, o en una noche cualquiera. Y esto, pues, como vuelvo y repito, le puede suceder preferiblemente a aquellos que llevan una vida en desarmonía. Una persona que vive bajo el efecto de alucinógenos o de drogas también puede ser víctima de parálisis del sueño. Y no solo de pesadillas. Esto es importante que nosotros lo entendamos a fondo y qué hacer en un momento de eso. Pero vamos a ir más allá, más profundo. ¿Cómo es la parálisis del sueño? Resulta que nosotros nos acostamos normalmente. Cuando nosotros nos acostamos, el cuerpo se relaja y entra en un proceso de descanso por el cansancio del trabajo de todo el día. No importa qué tipo de trabajo. Pero aquel cuerpo que no duerme, entonces se enferma. Por lo tanto, ese cansancio nos obliga a dormir, a descansar y a recuperar las fuerzas perdidas. Y en un momento dado, pues, nosotros salimos, ¿verdad? Salimos del cuerpo, no nos damos cuenta porque andamos la conciencia dormida y ya pasamos el proceso sin darnos cuenta y definitivamente, pues, de pronto despertamos allá, ¿no? Que andamos platicando con fulano de tal, con alguien que está vivo o alguien que ya murió, etc. Pero hasta ahí todo va bien. O probablemente salimos del cuerpo en el momento del sueño, regresamos el siguiente día, despertamos normalmente y no sucedió ni parálisis del sueño ni soñamos. De pronto un día cualquiera, resulta que venimos conscientes y entramos al cuerpo y en el momento que estamos dentro de nuestro cuerpo, para despertar, no lo podemos lograr porque sentimos un gran peso encima, que puede ser una larva astral o puede ser un ente del inframundo que está encima de nuestro cuerpo físico aparentemente y nos toma de la mano y nos inmoviliza totalmente. Por eso se le llama parálisis, porque se paraliza el cuerpo astral dentro del cuerpo físico y eso nos produce una angustia terrible porque estamos viendo el ente que nos tiene paralizados, que no podemos hablar, nosotros queremos gritar y no podemos, queremos hablar, queremos movernos y nos sentimos inmóviles, petrificados totalmente. Entonces la angustia es desesperante. Eso se conoce como parálisis del sueño. Inclusive podemos ver el ente que nos está atacando en un momento dado.
En otras ocasiones se han presentado casos donde aparece un hombre alto, delgado, y que nos queda viendo con una mirada penetrante, y eso basta y sobra para paralizarnos. Y nosotros queremos gritar, queremos movernos y no podemos, solo con la mirada del ente que está frente a nosotros. Se dan esos casos en la parálisis del sueño. En otros casos despertamos y tenemos encima de nosotros una diabla. Si somos varones, una diabla, una demonio, que nos tiene paralizados, hechizados por sus ojos, encima de nosotros. Y lo sentimos, y la angustia desesperante de nosotros es terrible. No hallamos qué hacer para defendernos. En el caso de las mujeres, pues igual va, aparece el monstruo encima de su cuerpo en la cama. Y la parálisis se da precisamente en ese momento que nosotros regresamos con el cuerpo interno, del mundo interno, del mundo de los sueños, al físico, y en ese momento podemos ver algo dentro de la habitación o que nos ataque encima de nosotros o a un lado de la cama. Pero es horrible la desesperación. Eso pues se puede presentar de varias formas, pero generalmente son demonios o entidades negativas los que realizan ese ataque. Sin embargo, si nosotros somos personas muy dadas a la maldad, por ejemplo, odiamos, somos personas que envidiamos, somos codiciosos, etc., entonces se puede dar la parálisis del sueño también, ¿verdad? ¿Cómo? Pues viendo que encima de nosotros está un ser parecido a nosotros, pero no somos nosotros. Ellos se conocen como cubos, incubos y subcubos. Los incubos pues atacan a las mujeres y los subcubos a los varones. Entonces, este tipo de manifestación luciférica, de manifestación de tipo infradimensional, nos paraliza totalmente. Y podemos estar horas en esa fatiga, en ese sufrimiento. Nosotros decíamos que alguien nos despierta. Es como la pesadilla. Pero la pesadilla es diferente a la parálisis del sueño por la sencilla razón que la pesadilla es que nosotros nos desdoblamos, o sea, salimos del cuerpo y bajamos a los mundos infradimensionales, o sea, a los mundos de infierno. Y allá sentimos que nos persiguen. Y en vez de correr para adelante, corremos para atrás. Esa es una pesadilla. O que un monstruo nos viene persiguiendo. Esa es una pesadilla. O podemos soñar, tener siempre presente un sueño, que siempre soñamos con una casa, un lugar, y donde nos persigue un ente o un ser que nos aterra y nos llena de miedo. Entonces el movimiento de nosotros es terrible. Esas son las pesadillas. Las pesadillas pues se pueden dar por una mala indigestión, pero también se pueden dar porque nosotros salimos del cuerpo y bajamos a esos mundos infradimensionales donde están esos monstruos que nos persiguen y que en realidad existen ahí en el infierno. Entonces, esas son las pesadillas. Cosa muy diferente a la parálisis del sueño, porque la parálisis del sueño se da generalmente en nuestra habitación, en nuestra cama. Entonces, y cuando nosotros entramos al cuerpo, que nos disponemos a levantarnos, a despertarnos, allí en ese instante generalmente se da la parálisis del sueño. Pues el terror se apodera de nosotros, el miedo. Por eso yo sugiero que una persona que padece de parálisis del sueño es mejor que le empiece a eliminar su ego del miedo, porque el ego del miedo nos vuelve frágiles, susceptibles a que una entidad negativa entre en la habitación y nos torture con esa presencia perversa y malvada. Entonces se puede dar, ¿verdad? Y esto pues da como resultado un sufrimiento terrible, que a veces no queremos acostarnos a dormir por no padecer la parálisis del sueño, porque en algunos casos se vuelve frecuente en las personas, no en todos los casos. Hay casos de que lo experimentan una vez en la vida, hay otros que de vez en cuando y hay otros que siempre. Eso depende. Es terrible, ¿verdad? El sufrimiento, el pavor, el terror. Entonces, no debemos de sentir pánico ni terror, sino que debemos de manejar la compostura y de traer el recuerdo de lo que tenemos que hacer, que ya lo vamos a enseñar, qué es lo que hay que hacer, qué medidas tomar al respecto para no padecer de estos terribles ataques de entes infradimensionales.
el primer caso, pues, hay un proceso para contrarrestar la parálisis del sueño. Pero antes de eso quiero hablarles de las posesiones demoníacas que también se dan. Una persona que padece de parálisis del sueño, como les dije al inicio, es susceptible, o sea, es una persona con bastantes posibilidades de padecer de una posesión de un demonio. Porque estas larvas o demonios, cubos o incubos, lo que sea, llegan a un momento que nos pueden meter dentro de nosotros. Ya eso es una posesión demoníaca, que también tiene solución. Y que se da, pues, hay muchísimos casos de posesiones demoníacas. Entonces, en ese caso, tiene que la persona entrar a un proceso de exorcizarse, o sea, de que a alguien le haga un exorcismo para extraer esa entidad negativa que lo tortura, lo martiriza y lo convulsiona, lo tira al suelo, y entonces lograr librar de eso a través de un exorcismo, que ya es un trabajo especial realizado por un experto, ya sea alguien que haya estudiado demonología o alguien que conozca de teosofía, ¿verdad? Y que domine el latín para que realice los conjuros adecuados y pueda extraer esa entidad y mandarla al infierno. Entonces, en la mayoría de casos de las posesiones demoníacas, pues son porque nosotros mismos tenemos esa tendencia, o somos personas susceptibles a eso, o vibramos negativamente. Una persona que solo pasa en pleitos diarios con su pareja, en desarmonía, pues es un campo fértil para los demonios de que puedan atacarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que se sugiere, pues, es aprender a dominar cómo proteger el cuerpo físico, cómo proteger la casa o la habitación donde nosotros dormimos, para evitar ambas cosas, para evitar la parálisis del sueño y para evitar una posesión demoníaca. Debemos de tener en nuestra casa, siempre o en la habitación donde nosotros dormimos, un vasito con agua, flores frescas, una velita aromática o como sea, y tener una Biblia, un Cristo en una mesa con un manto blanco y flores frescas. Eso por un lado. Por otro lado, tener el pentagrama esotérico, que ustedes lo pueden imprimir online, o sea que solo escriben en el internet pentagrama esotérico y les va a aparecer la imagen. Entonces pueden imprimirla y en papel adhesivo puede pegarlo en la pared donde da frente con la puerta principal de entrada de su habitación. O sea que si yo voy a entrar aquí, yo tengo que tener frente a mí inmediatamente la imagen del pentagrama. Este pentagrama también se puede colgar, enmarcado o pegado en la pared. Pero debe de quedar de tal forma que la cabecita quede para arriba y los pies para abajo. ¿Y cómo vamos a notar en el pentagrama cuál es porque tiene una carita, tiene dos ojitos en la esquina de arriba y tiene, ¿cómo se llama? La punta de la estrella, porque es una pentalfa. Ese piquito de arriba donde están los ojos, esa es la cabeza del pentagrama. Entonces tienen que ir para arriba. Eso sí tienen que tener mucho cuidado. Porque si lo invierten y ponen los pies para arriba y la cabeza para abajo, entonces va a traer demonios. En cambio, si lo ponen con la cabecita para arriba, va a repeler cualquier ataque de magos negros, demonios, lo que sea. Entes del bajo mundo, ahí se van a ir, no van a entrar a su habitación. Lo otro es que deben de aprender a recitar de memoria los conjuros del rey Salomón, ¿verdad? Y que también están en el internet. Por ejemplo, la conjuración de Belilín, la conjuración de Júpiter, la conjuración de los 7, la conjuración de los 4, la clavícula de Salomón. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Y además de imprimir el pentagrama, se aprenden de memoria a recitar esas oraciones que son excelentes y enormes protectores para evitar ataques de cubos, incubos, subcubos y evitar la parálisis del sueño y por ende las posesiones demoníacas. Eso es lo que tienen que hacer. En el momento en que ustedes sean víctimas
de una posesión demoníaca o ya sea de la parálisis del sueño, antes de que la entidad se acerque a ustedes deben de tratar de recordar la conjuración y recítenla en ese momento, aunque sea mentalmente, para liberarse de la entidad que los tiene atrapados y paralizados en el astral antes de entrar al cuerpo físico. Por un lado. Por otro lado, pues, realizar el círculo mágico alrededor de la cama, alrededor del cuarto o la habitación o alrededor de la casa. El círculo mágico que lo traza el ángel de la guarda o el intercesor elemental, como le llamamos nosotros. Esas son las recomendaciones que doy para evitar la parálisis del sueño y ataques demoníacos. Y siembren en su casa 4 plantitas: la artemisa, la mano de Dios, la ruda y la sábila o la hoja de piedra. Cualquiera es artemisa, ruda, sábila y la mano de Dios. Son poderosos para protegerse de ataques de demonios. Hasta aquí llegamos con la exposición y vamos a ver las preguntas de ustedes. ¿Por qué hay personas más expuestas que se les presente este tipo de situaciones? Pues por lo mismo, ¿verdad? Son personas que tal vez pasan peleando. Algunos dicen, bueno, yo no peleo con mi pareja ni con mi familia, pero soy víctima de la parálisis del sueño. Entonces, eso es entonces que esa entidad negativa ya se familiarizó con usted y por eso empiezan a aparecer en su habitación. Así que lo mejor es aprender las conjuraciones y aprender a defenderse y a tener un pentagrama esotérico como protección. ¿Podemos llegar a morir? De ninguna manera. Si no se han experimentado casos, pero un demonio muy fuerte nos puede causar graves daños, ¿verdad? Tal vez quedar loco o no ser cuerdo, puede suceder a través de la parálisis del sueño. Por eso lo recomendable es evitarla. ¿Y cómo se evita? Con el pentagrama esotérico, recitando la conjuración, los conjuros del sabio Salomón. Yo suelo tener cada tanto parálisis del sueño. Es horrible. Es horrible, sí. Bueno, pues que empiece a practicar ella las conjuraciones y protegerse con el pentagrama. Y sembrar esas plantitas que les dije, mano de Dios, ruda, artemisa y sábila. ¿Por qué nos atacan en el parálisis? Es normal, ¿verdad? Las entidades negativas están pendientes de cómo causar los daños. Es una manera de vengarse, una manera de atacar. Por eso, ¿verdad? A ellos les interesa. El miedo que es opuesto al amor predispone a las pesadillas y a las parálisis del sueño, sí. Por eso digo yo que hay que eliminar el ego del miedo. ¿Por qué no tenemos fuerza para movernos? Bueno, porque la entidad en sí o el incubo, el sucubo, esa larva o ese demonio nos tiene con su fuerza, a través de la vista nos paraliza y nos atrapa, porque nos tiene paralizados, por eso no podemos movernos, no tenemos fuerza, nos absorbe la entidad la fuerza, o sea, como que nos chupara la energía, esa entidad que nos está atacando. No que hacer el sueño onírico. Bueno, hay que tratar de recordar la conjuración o por lo menos el Padre Nuestro para liberarnos de la entidad que nos tiene atrapado en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo eliminar los incubos y sucubos? Con la conjuración se van, ¿verdad? Con el conjuro que hagamos, ellos desaparecen totalmente. O mencionemos el Cristo 3 veces, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo 3 veces y va a desaparecer también la entidad. Cuando tenemos sueños maravillosos, ¿dónde estaríamos? Están en el astral superior. Recuerde que hay astral inferior y astral superior, pero en la 5ª dimensión. Paz y amor, yo siempre sueño con mi difunto esposo que me persigue y siempre me despierto agitada. ¿Qué puedo hacer? Enciéndale una vela todos los domingos en la mañana, en una esquinita de la sala, enciéndale una vela y va a ver, le va a dar resultado. Y la cruz de San Benito o la medalla de San Benito rezada con su oración en latín también ayudaría. Sí le puede ayudar, claro que sí. Andrés Arox, ¿qué tanto afecta tener personas con mucho ego alrededor a la hora de dormir? Y yo me cuido mucho del ego, trato en lo más posible, llego a tener sueños lúcidos y en ocasiones sentir vibraciones para el desdoblamiento, ¿verdad? Para desdoblarme astral. Está bien, hay que conjurar el ambiente, ¿no? Si hay otras personas particulares alrededor de nosotros, entonces uno mentalmente hace la conjuración y hace el círculo mágico.
los va a proteger a ellos también, les va a ayudar. Muy interesante este tema, dice Mari. Hermano, a mis hijos les ha tocado sufrir esa situación. Mis hijas mayores han sufrido mucho casi todos los días. Les daba parálisis del sueño. Y lo peor es que en lo que empezaban a dormir y sentían como si les tenían atada. No se podían mover ni abrir los ojos. Parecía que se iban a morir. Ahora de vez en cuando ataca a las otras niñas pequeñas y a pesar que no nos movimos de un país a otro, antes vivíamos en Honduras y ahora en Estados Unidos. Digo esto porque en Honduras, en nuestra casa, era triste, porque mirábamos muchas cosas y escuchábamos también, había pleito a diario. ¿Qué podíamos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en la casa donde estaban, protegerse, y a donde están viviendo también hoy, protegerse con el pentagrama, aprendan las conjuraciones y también pedirle al Padre, ¿verdad? Una oración del Padre Nuestro. Desde Tocoa, Colón, nos saluda Leonel Santos, que siempre nos ve. Cuando se va a desdoblar en astral, también se siente inmóvil. En algunos casos, pero no en todos. Generalmente nos movemos así como dando giros o nos volvemos pesados. También sucede. Pero esa es parte del proceso, hay que dejarse llevar, ¿verdad? Hay gente que se tatúa el tetragramatón en el pecho para protección. Esto de verdad sirve y protege, o solo queda como un tatuaje más. Bueno, los extremos son malos, ¿verdad? En realidad no es necesario tatuarse el pentagrama porque lo podemos andar aquí con un DJ, o sea, con una cadenita de plata, no hay problema, ¿verdad? Y nos va a proteger, o tenerlo en la pared, así atrás donde dormimos, pero que cuando abramos la puerta, o sea, cuando alguien va a entrar a nuestra habitación, lo mire de frente, porque las entidades negativas entran por la puerta principal de la habitación. Muy bien, dice Emi, la habitación de mi mamá es pesada, no me gusta entrar ahí, y cuando mi hija duerme le dan pesadillas. Ella tiene el pentagrama en su cama, pero también imágenes de santos y la foto de su difunta madre. ¿Por qué será eso? No, la realidad es que está mal colocado el pentagrama, hay que ponerlo arriba en la pared, pero que se mire cuando uno abra la puerta de la habitación. Y se les recomienda que hagan las conjuraciones de los 4 y de los 7, ¿verdad? Por eso es que se siente pesada esa habitación. A todos desearles buenas noches, hemos llegado al final de la exposición. Dios los bendiga a todos, namaste para unos, paz y bien para todos. Buenas noches y será la próxima semana si Dios así lo permite. Gracias por estar con nosotros.